Muy buenos días, que el Señor Jesucristo les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. En esta hora de sábado, en esta hora de la mañana, cuando cada sábado a las 10 de la mañana estamos aquí con nuestro programa Creyéndole a Dios. Basta repetir el título del programa porque de eso se trata, de creerle a Dios. Es que la mayoría de la gente, por no decir todas, decimos que creemos en Dios. Y si uno les hace la pregunta que si le creen a la Biblia, la mayoría, si no todos, van a decir claro que sí, le creo a la Biblia. ¿Y qué piensa usted de la Biblia? No, pues que es el libro de Dios, es la palabra de Dios. Y eso está bien, eso está perfecto, eso está correcto. Le creemos a Dios. No podríamos negar a Dios, el mínimo, cualquier persona dice creo en Dios, ¿cómo no voy a creer en Dios? Y cada uno pues manifiesta esa creencia a su manera. Algunos pues se hacen miembros de una iglesia y pertenecen a una iglesia y hacen lo que la iglesia les dice, sus rituales, sus preceptos, sus enseñanzas, siguen sus enseñanzas. Si la iglesia les enseña que es pecado tomar café, entonces no toman café. Si les dice que es pecado comer cierta carne, pues no comen esa carne. Si la iglesia les dice que no hagan cierta cosa, pues no la hacen. Porque siguen las enseñanzas de su iglesia. Y hasta yo mismo digo que, bueno, si usted pertenece a la iglesia, haga lo que esa iglesia le dice que haga. Porque usted pertenece a esa iglesia y pues cree lo que esa iglesia le enseña. Yo creo que lo que no está bien es decir, yo soy de esta iglesia, pero no hace lo que esa iglesia le enseña. Muchas personas dicen, yo creo en Dios, yo soy católico, pero la verdad, ni siquiera saben qué es ser católico. Porque ser católico es profesar las enseñanzas de la Iglesia Católica. Pero si ni a misa van, o van una vez al año, 2 veces al año, o solamente en Semana Santa. Si nunca apoyan a la Iglesia con sus ofrendas, sus diezmos o limosnas, como la llamen. Si nunca va regularmente a la iglesia o tiene contacto con el pastor de la iglesia, en este caso pues el cura o el sacerdote. Si hace cosas contrarias a lo que la Iglesia Católica le enseña. Porque yo creo que la Iglesia Católica, el sacerdote no le enseña hasta que después de misa se vaya a jugar billar, o se vaya a fumar, o se vaya a fornicar, o adulterar, se vaya con mujeres. Pero se van a hacer eso no se lo enseñan, se van a hacer cosas contrarias. Y si pertenece a cada iglesia, pues si le dice a su iglesia que hay que rasparse la cabeza y todo rapado con la cabeza, pues si usted pertenece a la iglesia tiene que raparse la cabeza, pues si no quiere raparse la cabeza, entonces ¿para qué dice que pertenece a esa iglesia? Y dicen que hay que ponerse una túnica y todos allá se ponen túnica, porque hay de todo, ¿no? Hay iglesias que tienen que vestirse todos de blanco. Bueno, si usted pertenece a la iglesia le toca vestirse de blanco. Y si todos rapan la cabeza, pues toca raparse la cabeza, porque eso es lo que dice su iglesia. Y si usted profesa creer a esa iglesia, pues usted tiene que hacer lo que la iglesia le enseña. Pero en esta ocasión les damos la bienvenida al programa Creyéndole a Dios. No es creyéndole a la iglesia, creyéndole a la religión, creyendo a los mandamientos y preceptos
doctrinas de la iglesia, de la religión, sino de la doctrina de la Biblia. Cuando le creemos a la Biblia, eso no nos hace miembros de ninguna iglesia, eso nos hace creyentes, que nos hace cristianos. Es otro concepto que todo el mundo, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano, todos son cristianos. Y es la que viven en pecado, pero son cristianos. Usted le pregunta al adúltero, a la adúltera, al fornicario, a la fornicaria, a la prostituta, al ladrón, al homicida, ¿usted es cristiano? Dice que sí, yo soy cristiano. Todos son cristianos. Y se le pregunta al miembro de la iglesia, al que va a la iglesia y canta y ora y ayuna, y ese sí lleva sus ofrendas, sus diezmos, todo, bueno, miembro de iglesia, dice, ¿usted es cristiano? Yo soy cristiano. ¿Y cómo sabe usted que es cristiano? No, yo voy a la iglesia, yo pertenezco a la iglesia fulana, sutana. Como eso tuviera que ver algo con ser cristiano. ¿Sabe qué es ser cristiano? Ser cristiano es profesar las enseñanzas de Cristo. Creer a la doctrina de Cristo. Hacer lo que Cristo dice. Entonces soy cristiano. Porque yo creo en el Señor Jesucristo, creo en sus enseñanzas, creo en su palabra, y yo hago lo que su palabra dice. Y si lo vamos más allá, nadie puede ser cristiano sin tener a Cristo en su corazón. Cuando tiene a Cristo en su corazón, entonces él manifiesta la naturaleza de Cristo, la vida de Cristo, los pensamientos de Cristo, anda como Cristo, habla como Cristo, actúa como Cristo. Entonces podemos decir, es cristiano. No puede decir cristiano porque carga el crucifijo, nada contra eso, yo lo tengo. O porque carga la cruz, ya soy cristiano, ya tengo la cruz, yo creo en este cruz. Eso no lo hace cristiano. Aunque creo en la cruz y también yo cargo la cruz. Pero eso no me hace cristiano, porque yo tengo la cruz también ahí en el carro. ¿Qué? Eso no me hace cristiano. Porque tengo una cruz allí, soy cristiano, no. ¿Qué de mi vida? Yo reflejo la vida de aquel que murió en la cruz. Yo reflejo la vida de él, los pensamientos de él, la naturaleza de él. Yo hago lo que Cristo me dijo que hiciera, lo que dice en su palabra. Si no, entonces no soy cristiano. Y si soy miembro de la iglesia, pero no hago lo que Cristo ha dicho, sino que hago cosas que la iglesia dice, pero son contrarias a lo que la Biblia dice, o son cosas que la Biblia no dice, porque hay iglesias que tienen cosas, mandamientos, preceptos, ordenanzas y tantas cosas que la Biblia no dice, no está en la Biblia, no las enseñó Cristo. Y hay otras cosas que sí las enseñó Cristo, pero la iglesia no las enseña, no las cree. Dicen que eso fue para otro tiempo, como si Cristo se modernizara, como si la misma Biblia no dijera que todas las cosas pasarán, pero mis palabras no pasarán. Como si no dijera que Dios no es hombre para cambiar, que Dios no cambia. Es que las cosas fueron para otro tiempo. Otros dicen, no, eso fue para la iglesia de allá, fue para la iglesia. A veces cuando uno les toma ahí de primera a los Corintios, no, eso fue para la iglesia de los Corintios. Ah, hermano, perdónenme. Pero entonces para nosotros no hay nada. Para la ciudad donde usted está, en este caso estoy en Palmira, entonces no hay ninguna epístola aquí que diga que la epístola a Palmira, entonces no hay nada para nosotros. No. Todas las escrituras, todo. Donde lo dijo y en el tiempo que lo haya dicho es para todos, para todas partes, como dijo el apóstol Pablo, como predico aquí y en todas partes, dice el apóstol Pablo. No predico una cosa para uno y para la otra y para lo otro. Eso es argumento de la iglesia, de la religión, del pastor.
Entonces tenemos que arrancar una cantidad de páginas, porque no, esos fueron para otro tiempo. No, eso fue para allá, para ellos. Tenemos que arrancar una cantidad de páginas. ¿Y qué vamos a encontrar entonces para nosotros? Cada una de las epístolas está dirigida a una de la iglesia, a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, a los Corintios, a la iglesia de Corinto, a los Gálatas, allá en Galicia. Bueno, cada una. Tesalónica, Tesalonicenses, Colosas, Colosenses, etc. ¿O le creemos? Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces pues no le cambiemos a la Biblia, porque es la palabra de Dios. ¿Cómo le vamos a cambiar a la palabra de Dios? ¿Cómo le vamos a añadir a la palabra de Dios? ¿Cómo le vamos a quitar a la palabra de Dios? Tenemos que creerle a la Biblia, creerle a la palabra. Si es la palabra de Dios, entonces hagamos lo que la palabra de Dios dice. Hagamos lo que la palabra dice. ¿Tiene Dios una iglesia? Sí, claro, Dios tiene una iglesia. Dios tiene una iglesia porque así dice. La Biblia dice que sí tiene una iglesia. Y tiene esa iglesia de Dios tiene unas características. No tiene mancha, no tiene arruga. ¿Y cómo me puedo hacer miembro de esa iglesia? La iglesia de Dios no es un grupo. La iglesia de Dios no es una denominación, una religión. Por grande que sea y porque está en todo el mundo. Por eso no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios la componen miembros de todo el mundo, sí. No es un grupo, no es un tabernáculo, no es una religión, una iglesia, no es un edificio, no es una denominación. Llámese como se llame. Eso no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Esa es la iglesia de Dios, el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Por eso es que ¿cómo me puedo hacer miembro de esa iglesia? No hay manera de hacerse miembro de esa iglesia, no hay manera. No es que ayunar y orar y pelarse las rodillas. No hay manera de hacerse miembro de esa iglesia. Se nace en esa iglesia, se nace en ese cuerpo. ¿Cómo es que se pudo hacer miembro este dedo de esta mano? No, nació allí. Es parte de este cuerpo físico, es parte, y este ojo es parte, y es parte de este cuerpo. Eso no lo pusieron allí. Usted nació ahí, hasta un diente ahí. Así es en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, su iglesia. Se nace en ese cuerpo. Es parte de ese cuerpo, por eso tiene la naturaleza. Tipo perfecto de Adán y Eva. Adán tipo de Cristo y Eva tipo de la iglesia. Así dijo el Señor Jesús en el libro de los Efesios, capítulo 5. Bueno, y en muchas escrituras más, diciendo que la iglesia es el cuerpo y que Él es la cabeza. Y que los une es esa sangre, que es la vida de Jesucristo. Por eso el cuerpo, la iglesia, la cabeza es Cristo, entonces pues Cristo es el que manda esa iglesia. Eva era tipo de la iglesia, ella estaba en él. Dice Génesis que estaban los dos, varón y hembra. Estaban allí, uno solo, así los creó Dios. Entonces Eva tipo de la iglesia, estando en Cristo. Por eso es que cuando sacó a Eva, ve que no, Dios no hizo tomó otro poquito de tierra e hizo la muñequita. Él hizo a Adán del polvo de la tierra, pero a Eva no. A Eva la sacó de Adán porque estaba en él. Y la iglesia de Dios no sale de un seminario, de un instituto, no sale de una religión. No, la iglesia de Dios sale de Él, porque estuvo en Él. Y por eso cuando Adán, tipo de Cristo, la vio, era parte de Él. Y el Señor le dijo, ahora ella es carne de tu carne y hueso de tus huesos. Esta es tu misma naturaleza. Eso no es una cosa aparte, es de la misma naturaleza. Carne de tu carne y hueso de tus huesos. De tu misma sangre.
Entonces, la iglesia de Dios es de la misma sangre de Jesucristo, la misma vida de Jesucristo. Pues sacada de Él. Por eso llegan a ser uno con Él. La iglesia y Cristo llegan a ser uno solo. No son dos, es uno solo. Termina la Biblia, libro de Apocalipsis, diciendo, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. O sea que esa esposa, la iglesia, ese cuerpo, dicen la misma cosa. No es que Cristo dice aquí una cosa en la Biblia y la iglesia dice otra. Donde dice sí, la Biblia, entonces la iglesia, la religión, nos dice no. Y donde dice no, nos dice sí. Eso fue lo que pasó allá en el Edén. Eso fue lo que trajo la desgracia a la raza humana. Eso fue lo que trajo muerte. Eso fue lo que trajo el caos. Porque le cambió, Eva le cambió. Tipo de la iglesia. Eva le cambió. Una sola cosita, una sola partecita la palabra. Dios le había dicho, el día que de él comieres ciertamente morirás. Y vino Satanás, la serpiente, y le dijo, no morirás. Y se la adornó. Dios dijo, morirás, y él dijo, no morirás. Y Eva, la iglesia, le creyó a Satanás. Le pareció muy bonito porque le dijo, sino que van a ser abiertos vuestros ojos y serás como Dios, y todo lo que le adornó y le puso, y ella pues lo que hace la iglesia hoy. Lo que hace la religión hoy, lo que hace la denominación hoy. Lo que hacen los ministros, pastores y predicadores hoy. Predicando un evangelio moderno, adornándolo, un evangelio popular. Eso fue lo que le cambió. Pero la iglesia y Cristo son uno solo, llegan a ser uno solo, una sola mente, la mente de Cristo. La iglesia tendrá la mente de Cristo, los gustos de Cristo, los deseos de Cristo, la naturaleza divina de Cristo, la santidad de Cristo. Hablará como dice la Escritura. Pensará como Cristo, tendrá los pensamientos. Dijo, ya nosotros tenemos la mente de Cristo, dijo el apóstol Pablo, la mente de Cristo en la iglesia. No será nuestra mente, nuestro razonamiento, ni siquiera nuestro conocimiento, sino el de Él, el de la palabra, el de las Escrituras. Entonces la invitación es, creámosle a Dios, creámosle a la palabra, creámosle a la Biblia, creámosle a Cristo. Vivimos en medio de un gran engaño. La religión es engaño, engañándonos, y nosotros engañados creyendo que porque pertenecemos a la iglesia más grande del mundo y porque hacemos esto y hacemos lo otro y porque debemos de hacer esto y esto lo otro, ya no, eso es un engaño. Preguntémonos, ¿es usted cristiano? ¿Usted realmente tiene la vida de Cristo en su corazón? ¿Usted actúa como Cristo? ¿Usted hace lo que Cristo dice, lo que la palabra dice? La Biblia dice, la Biblia, la palabra, Dios, que es una abominación. Oiga bien, abominación es a Jehová, que es Dios, que es el Señor Jesucristo. Abominación es a Dios que la mujer se ponga ropa de hombre y que el hombre se ponga ropa de mujer. ¿Usted cree eso? ¿O le cree a la religión que le dice que no? Eso de la ropa no tiene nada que ver. Bueno. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Sabía que vestir usted, hermana, indecentemente por ahí por la calle? Pantaloncitos cortos, blusas cortas, mostrando su cuerpo, usando pantalones, mostrando su cuerpo. Eso es abominación a Dios. Dice la Biblia. Usted tiene que vestir con pudor, o sea, con vergüenza.
Eso dice la Biblia, eso dice la palabra. Ah, pero estamos en otra época, es otra cultura, eso es allá para... No, eso dice la Biblia, entonces ¿le creemos o no le creemos? Hay que vestir decentemente. Hay una religión que dice que es, mejor dicho, pecado, prohibido tomar café. ¿A dónde dice eso la Biblia? Muéstreme y yo dejo de tomar café. No dice. ¿Qué es pecado tomar cierta carne? ¿Dónde dice eso? ¿Qué es pecado de pronto si se está muriendo y el médico dice que hay que ponerle sangre? No, se muere, pero no mejor. ¿Por dónde dice eso la Biblia? La sangre de Jesucristo es la sangre de Dios, ni siquiera es la sangre judía. No es la sangre judía, la sangre allá de ese cuerpo la que nos salvó. La sangre, dice la Biblia que sí, la vida del animal está en la sangre. Entonces fue la vida de Cristo la que Él dio. Esa sangre cayó ahí en la tierra y eso es, la misma Biblia dice que ese es el elemento corruptible. También esa sangre de Jesucristo que cayó en la tierra ahí. La misma cosa pasa con la sangre de cualquiera. Es corruptible, se pudre, se daña. O sea, no, esa sangre no era celestial. Es lo que dice la Biblia, es lo que dice la palabra. ¿Quieren otra? Dice la Biblia que es una deshonra que la mujer se corte el cabello y que el hombre se lo deje crecer. ¿Cómo le parece? Así dice la Biblia. Nuevo Testamento. ¿Le creemos o no le creemos? Es una deshonra. ¿A dónde dejó de ser una deshonra? Entonces Dios dijo un día, es una deshonra y ya hoy no. Entonces Dios cambió. Un día dijo, es una abominación, ya hoy no es abominación. No, entonces Dios cambia. Pero yo sí no creo que Dios cambie. Lo que Dios dijo la primera vez, Él nunca lo ha cambiado ni nunca lo cambiará. Todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no. Los dones dejarán de ser, dijo, las lenguas pasarán, ellos pasarán. Pero su palabra no. Es creerle a la Biblia, creerle a Dios, creyéndole a Dios. ¿Estamos nosotros en la disyuntiva o estamos siempre frente a la decisión? Aquí está la palabra, la Biblia, y acá está la iglesia, hasta acá la religión a la cual profesamos nosotros creer. Entonces toca mirar a ver a quién le creemos. Es que hay tantas cosas en su religión, seguramente hay tantas cosas que la Biblia no dice. Y hay tantas cosas que su iglesia no enseña, no dice, y la Biblia sí las enseña, sí las dice, muchas. Porque la religión lo que ha cambiado la palabra, le ha aumentado a la palabra y le ha quitado a la palabra. Mire, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el que dijo que yo como perito arquitecto puse el fundamento, o sea, los cimientos, y el que quiera edificar, mira cómo lo hace. Muchos edificadores, ¿no? Pero vamos a ver, hay que edificar, pero encima del fundamento. Las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo mismo dijo en Filipenses capítulo 4, lo que oísteis de mí, lo que recibisteis de mí, lo que aprendisteis de mí. Son 4 cosas, dijo, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros, dijo el apóstol Pablo. Pues hagan lo que vieron en mí, hagan lo que yo les enseñé, dijo el apóstol Pablo. Hagan lo que vieron en mí. ¿Qué fue lo que recibimos de él? Sus cartas, sus epístolas. ¿Qué fue lo que vimos a él? Vamos a ver cómo se bautizó Pablo. Vamos a ver cómo se bautizó Pablo. Lo que visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a ver cómo se bautizó el apóstol Pablo en la Biblia. Vamos a ver qué bautismo enseñó el apóstol Pablo y otras ordenanzas como la Santa Cena, el lavatorio de pies,
Vamos a ver, porque si no quitamos esa escritura. Lo que viste, lo que aprendiste, lo que recibiste. Bendito Dios. Filipenses capítulo 4. Fue el apóstol Pablo el que dijo también, mas si aún nosotros, hablando de los apóstoles, él se puso allí con los demás apóstoles, con Pedro y todo, dijo, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, no dijo del infierno, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Te enseña una cosa contraria a lo que el apóstol Pablo enseñó, es un anatema, que es un maldito. Anatema significa maldito. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que ha recibido, sea anatema. Gálatas, capítulo 1, versos 8 y 9. Tenemos que quedarnos con este evangelio, con estas enseñanzas de los apóstoles, con estas enseñanzas del gran apóstol Pablo, del gran apóstol Pedro y todos ellos. En 1 Corintios 3:10, ¿no? Yo como perito arquitecto, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, mire el fundamento, mire las epístolas, mire las enseñanzas, mire el orden establecido en la iglesia, mire la conducta, mire la doctrina que ellos enseñaron. Dijo el apóstol Pablo, retené la forma de mis palabras, digo, reténgalas, no las cambie, no les dé otra interpretación, no le cambie la forma, dice la Escritura. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Apóstoles y profetas. Vamos a ver sus enseñanzas. Dice el apóstol Pablo, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Oiga, en Él fue revelado el Señor Jesucristo. Para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Varias cosas aprendemos ahí. Una, fue apartado desde el vientre. Esto no fue que Él se hizo allí porque estudió, porque tiene un título, porque tiene un diploma de pastor o de apóstol, o porque hizo seminario, porque hizo instituto bíblico, porque fue a la universidad teológica, porque esto, no. Desde el vientre de su madre me apartó. Todo ministro, pastor, predicador, profeta, apóstol, pastor, lo que Dios lo haya llamado a hacer, Él lo llamó desde antes de que naciera. Así dice la Escritura, de los profetas, de todos ellos. Pero no se hicieron. Dios los llamó desde antes. Y si vamos más allá, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo los ordenó para ser profeta, para ser pastor, para ser apóstol. Hoy se hacen pastores ahí porque estudian y se ganan un título y ya es pastor. O porque hacen por ahí una iglesia, compran bancas y púlpito y todo y traen y ya soy pastor. No, así no dice la Biblia. Así no dice la palabra. Si usted lo quiere, le doy las referencias, Hechos capítulo 22, 6, 8. ¿En qué bautismo fue bautizado el apóstol Pablo? Y recuerde, lo que visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, tenemos que bautizarnos como Él se bautizó. Tenemos que bautizarnos como Él enseñó. En Hechos capítulo 19, usted lo lee y vamos a encontrar cómo enseñó el apóstol Pablo debería ser el bautismo y cómo fueron bautizados ese día ellos. ¿En qué bautismo fueron bautizados? ¿Cómo fueron bautizados? ¿Ve? ¿A dónde fue bautizado? Hechos capítulo 22, 12 al 16. Ahí encuentra el bautismo del apóstol Pablo. No le ha sido cambiado. La religión no enseña eso. No enseña lo que el apóstol Pablo enseñó. No hacen lo que el apóstol Pablo hizo. No reciben lo que el apóstol Pablo dejó. Muchísimas gracias por su atención. Hemos estado otra vez unos minutos con la invitación. Creyéndole a Dios. Créale a la Biblia. Créale a la palabra.
En ellas está la vida eterna. Lo esperamos el próximo sábado a la misma hora. Dios les bendiga a todos.